una secuencia lógica y que es saludable que uno pueda llevar a la práctica, ¿no? Lo vuelvo, una última pregunta de mi parte, al Senado de la Nación, porque ya van 2 semanas, ministro, donde por cuestiones de quórum, y yo sé que es un tema que tiene que ver directamente con los senadores, ¿no? Pero quisiera su opinión, no se puede concretar justamente y llegar a una determinación, y hay temas importantes, por ejemplo, la confirmación en su cargo de Mercedes Marcó del PON. ¿Usted piensa que la próxima semana podrá ser, en definitiva? Ojalá. Usted sabe que la Constitución y los reglamentos le han dado precisamente al Poder Legislativo, en este caso, que es lo que estamos analizando, herramientas, entre otras, la el de poder jugar, y entiéndase bien el término jugar, con el quórum, con el número, porque precisamente para poder cumplir con los objetivos hay que cumplir primero con el quórum y después con la mayoría mínima requerida conforme cada una de las temáticas que se va llevando a la práctica. En este caso, bueno, si es el Senado de la Nación y determinados temas específicos, deberá tener garantizar el quórum y además tener los números necesarios para poder votar en esos términos. Va de suyo que puede tanto la oposición como el oficialismo utilizarlo en la medida de la necesidad de eso, de la oportunidad, el mérito y la conveniencia, el número necesario para llevar a la práctica o para no sancionar determinadas normativas. Creo que en el Senado hay muchas cosas que habría que resolver y creo que la discusión está dada en ese sentido. Se ha roto prácticamente una tradición de más de 100 años de trámite parlamentario al avasallarse con todas las comisiones a la primer minoría. Una locura lo que ha sucedido. Creo que eso tiene que ser revisado. Ojalá uno quisiera que eso se pudiera llevar a la práctica porque es conveniente, porque es saludable para la democracia, porque no debiera suceder como está sucediendo, porque el peronismo así siempre ha dado más de lo que le correspondía a las minorías para que eso se pudieran componer y llevar a la práctica una buen trámite parlamentario, y hoy se está haciendo exactamente todo lo contrario en esta sumatoria de voluntades que nada tienen que ver desde el punto de vista de lo ideológico, que nada tiene que ver desde el punto de vista del pensamiento ni de la idea. Va a haber que discutir ley por ley, y en este caso estamos asistiendo a una actitud de juntarse solamente para tratar de sacar beneficio desde el punto de vista de las comisiones. Un hecho que no es saludable, y que hombres de mucha estatura parlamentaria seguramente lo van a tener que revisar, porque así no se puede gobernar. Claro, y en ese sentido el oficialismo va a pelear por la proporcionalidad en varias comisiones, no solamente en la de seguimiento de los DNU, ¿verdad? Pero el peronismo lo ha hecho también en otros casos, dándole recordarán el gobierno de la Alianza, la oportunidad de que tuvieran por lo menos las comisiones en las que uno necesita para el gobierno en forma inmediata. Eso no se ha analizado de la manera que tendría que haberse analizado, y pareciera ser que esa ventaja solamente se saca para fijar una oposición, en algunos casos comprensible, porque en el caso de Carrió uno lo entiende, nunca ha primado en ella ni la seriedad ni el respeto por las instituciones, y mucho menos la cordura. No tiene los patitos en fila, con lo cual los gestos que lleva a la práctica tienen que ver con atacar para impedir que se gobierne, formar una mayoría circunstancial que le permita transformar ese acuerdo en un gesto cuasi golpista. Van a las visitas a las embajadas a hablar de mal del gobierno, recurren a la intervención del OE, amenazan con los juicios políticos. Todo tiene que ver con las profundas políticas de transformación que este gobierno ha generado. Le puedo hacer un montón de datos: repudio a la política británica de Malvinas, juicio a los represores, cuota extra para los jubilados, asignación universal por hijo, la transferencia del fútbol para que todos puedan acceder ahí y verlo, desendeudamiento, medidas anticíclicas, segundo país en el mundo después de China en medidas anticíclicas que prácticamente impidieron la pérdida de fuentes de trabajo, democratización de los medios de comunicación. Todo ese tipo de situaciones son las que los preocupan, son las que generan esas números circunstanciales para atacarlo al gobierno en una forma incomprensible. Si uno hiciera análisis más finitos, de analizar la situación de quiénes son los que están llevando a la práctica, mientras que el gobierno hacía una política de marcar claramente la posición respecto de la situación de Malvinas, había
legisladores radicales y de la coalición cívica en Londres haciendo reverencias, incomprensible. Nadie habla de este tema. Cuando nosotros planteamos política de desendeudamiento, cuando empieza el gobierno arranca con casi el 160% del Producto Bruto Interno de endeudamiento, hoy no llega a tener el 39%. Bueno, muchos de los que hoy se están jugando en este número circunstancial son los responsables de ese endeudamiento y de la destrucción de la economía argentina. Le piden al gobierno que cuando sacamos el DNU que se sacara una ley que hoy hubo quien lo presentaron y que nosotros estamos de acuerdo porque es una forma de resolverlo el tema, pero preste atención que cuando se hizo el plan Brady en el gobierno del doctor Menem se hizo por el decreto 407 del 93, y lo que se endeudó en ese momento el país, es decir, transfiriendo bonos de dudosa cobrabilidad en bonos que se le vendían a los propios bancos a sus clientes, en 87.000 millones de dólares subió la deuda en ese momento. Y cuando se hizo el megacanje en el gobierno de la Alianza, también se hizo por un decreto común en 684 del 2001, y se sumó 40.000 millones de dólares a las deudas a la deuda externa. Entonces, fíjese que los provocadores, los generadores del endeudamiento y la destrucción de la economía forman parte de este número. También forma parte de este número, por ejemplo, Patricia Bullrich, que fue ministro contra los trabajadores, porque no fue ministra de Trabajo, sino ministro contra los trabajadores, en la que le rebajaron 13% a las jubilaciones, 13% a los trabajadores, soborno a los legisladores, que la ley de la 25250, la ley Vanelco, que después fue anulada por respeto a la tradición argentina, y estos son los que conforman esa circunstancia de la oposición. Entonces, a nosotros no nos queda otro remedio que remarcarlo y hacerlo ver a la sociedad, para que la sociedad se dé cuenta que las grandes transformaciones que se han producido, que más de 1000 convenciones colectivas de trabajo, donde se están hablando específicamente de las condiciones de trabajo y de los sueldos de los trabajadores, todo eso está involucrado en una política común que no les gusta, que no les interesa. El otro día lo escuchaba Pinedo, con esto termino, que le preguntaba a un cronista cómo lo haría el pago él. Y bueno, hay que endeudarse. Si usted se endeuda, la deuda en total son 6.569 millones de dólares. Al 15%, solamente de intereses por año tiene 1.000 millones, más el capital que usted tiene que pagar cuando usted tiene la plata guardada en su caja. Suena muy tonto, suena muy antojadizo, suena muy de mezquino, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar en estos casos. Aníbal Fernández, muchas gracias por este contacto con la televisión pública. Gracias a usted. Nos ocupamos ahora.